Michael Burry considera que estamos en la mayor burbuja de la historia y avisa de que muchos inversores particulares perderán mucho dinero si se mantienen en ella. Y lo dice porque esto lo ha vivido más veces. Así que hoy vamos a ver en qué inversiones considera Burry que hay una burbuja, qué pasó en la de 2007 y cómo Burry se aprovechó de ella, y terminaremos viendo cómo podemos detectar cuando hay una burbuja para que no nos pille dentro de ella. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Michael Burry es uno de los inversores más respetados y saltó a la fama por predecir la explosión de la burbuja inmobiliaria de 2008. Apostó en contra de acciones tecnológicas a través de su fondo, que creó en noviembre del 2000 y que cerró en el 2008. Durante ese periodo, el S&P 500 perdió un 3%, el Nasdaq perdió cerca de un 30%. En cambio, el fondo de Burry ganó casi un 500% libre de gastos y comisiones. Esto supone una rentabilidad para el inversor del 26% anual. Vemos que no solo ganó con la crisis inmobiliaria, sus rendimientos en años anteriores también fueron buenos, a pesar de no ser una buena época para la bolsa. También es conocido por sus apuestas en contra de Tesla y por sus comentarios contra Tesla y Elon Musk. Pero esta apuesta no le ha ido tan bien. Esto no ha impedido que su vehículo de inversión genere buena rentabilidad desde 2016. No sabemos exactamente cuál es, pero se estima que esté entre el 200 y el 400% acumulado, lo que supone entre el 15 y el 30% anual, que es un excelente rendimiento. Si nos centramos en su cartera más reciente, vimos que CVS y Lockheed Martin eran 2/3 de su cartera. Desde la fecha de publicación de la cartera, CVS ha subido un 24% y Lockheed Martin un 12%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq han tenido peores rendimientos. Vemos que su gestión habla por sí sola, por lo que es un inversor a tener muy en cuenta. En los últimos tiempos, Burry nos ha estado avisando de burbujas en 5 activos. La primera de ellas son las criptomonedas. Según Burry, esta es su tercera burbuja y la más grande, aunque reconoce que no ha estado nunca corto en ninguna criptomoneda. En un tuit habla que se sube el precio artificialmente de las criptomonedas mediante bots. Habla de religión de personas reales y falsas, y que la especulación probablemente supere cualquier cosa en la historia. De momento, el precio del Bitcoin, principal criptomoneda, no refleja que haya explotado esta burbuja que comenta Burry. Burry también avisó de una burbuja en sectores calientes, como los vehículos eléctricos, y comentó el caso de Rivian. Con las subidas en bolsa de la primera semana, fue temporalmente la tercera compañía automovilística más valiosa del mundo sin haber vendido prácticamente aún vehículos. Desde entonces, ha caído bastante. Otras compañías del sector también han caído considerablemente, aunque no todas las compañías de vehículos eléctricos han caído. Cuando hay un sector nuevo que tiene mucho futuro, como pueden ser ahora los vehículos eléctricos, aparecen muchas compañías nuevas, pero solo unas pocas triunfarán. Otros sectores calientes fueron el ejercicio online o la telemedicina. Ambos se beneficiaban del confinamiento. En este caso, podemos decir que la burbuja que veía Burry sí que ha explotado. La tercera burbuja, según Burry, eran las SPACs. Y al respecto, comentó lo siguiente. Aquellos que dicen que Charlie Munger, Paul Singer y yo estamos tan desconectados, no están considerando que hemos visto todo esto antes, y no solo una vez. Esto lo dijo en febrero del año pasado, cuando la mayoría todavía no habían caído. Pero en este caso, el tiempo está dando la razón a Burry, y muchas SPACs han caído de forma importante. En septiembre, comparó el gráfico de estas compañías con el de alguna compañía de Internet de 1999. Aquí podemos ver las mayores caídas de las SPACs. Son compañías que casi han perdido todo su valor. Y en conjunto, en el último año las SPACs han caído más de un 50% a pesar de haber sido un buen año para la bolsa. Por lo tanto, es una burbuja que también ha explotado. La cuarta burbuja son los meme stocks, que son las acciones que ganan popularidad a través de las redes sociales, y pueden dispararlas, como ocurrió con GameStop o con AMC. Al respecto, Burry dijo lo siguiente. Lo que está sucediendo con GameStop debería tener repercusiones legales y regulatorias. Esto es antinatural, loco y peligroso. Además, en septiembre escribió: ha sido evidente que durante los últimos 6 meses
Este país ha estado en una orgía de especulación. Participaron todos, los ascensoristas, las chicas de las máquinas de escribir, los taxistas e incluso los niños de los colegios. Utilizó estas palabras que fueron escritas en 1929, en los inicios del crack. Desde entonces, AMC ha caído bastante desde su máximo, pero GameStop, a pesar de haber caído un 60%, continúa bastante por encima del precio que tenía en 2020. Por lo que podemos decir que esta burbuja solo ha explotado a medias. Respecto a estas dos burbujas, comentó: todo lo que está haciendo la especulación es dibujar el escenario anterior a la madre de todos los crash. Cuando caigan las criptomonedas y las acciones meme, las pérdidas de los inversores minoristas serán enormes. La historia no cambia. Esto lo escribió en un tuit en 2021. En otro tuit hablaba de que los mercados se encontraban en la mayor burbuja especulativa de todos los tiempos. Y Barry considera que la inversión pasiva también está en una burbuja. ¿La inversión indexada, la inversión en índices, realmente es una gran burbuja? Vamos a ver por qué lo cree así Michael Barry. Barry nos indica que hay mucha correlación en los gráficos del Nasdaq y del S&P 500 entre la situación actual y la situación previa al estallido de la burbuja.com. Advirtió que la avalancha de dinero millennial en fondos indexados y ETFs estaba alimentando valoraciones insostenibles y poniendo al mercado de valores en una posición precaria. Las parábolas no se resuelven lateralmente. El legendario inversor Peter Lynch también criticó recientemente el cambio hacia la inversión pasiva, advirtiendo a los compradores de fondos indexados y fondos cotizados en bolsa que están perdiendo rendimientos superiores. Estos eran los activos estadounidenses gestionados en 2016, donde predominaba la gestión activa. En 2021, los activos gestionados aumentaron, pero mucho más en la inversión pasiva que en la activa, por lo que hay un claro cambio hacia la gestión pasiva. En uno de sus últimos tweets, Barry indicaba que el S&P 500 cotizaba a un PER 26, mayor que antes de la caída del 2008, que era de 18, mayor que antes del crack del 29, que era de 20, y mayor que antes de la caída de 1973, que era de 19. Así que Barry considera que el PER del S&P 500 es bastante elevado. En este gráfico vemos que el PER forward está en 21, cuando la media de los últimos 25 años ha sido de 16. Nos vamos al 2007. A pesar de las caídas que hubo, hemos visto cómo Barry ganó bastante dinero al estallar la burbuja. Así que vamos a ver qué ocurrió, cómo ganó dinero Barry y algo muy importante, cómo poder detectar una burbuja para que no nos pille dentro cuando explote. Ya que, según Barry, existen aún algunas burbujas que aún no han explotado. Antes de seguir, quiero darte las gracias por dar me gusta, que ayuda mucho al canal. Gracias por estar suscrito y si no lo estás y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. Empezamos con este gráfico. Aquí tenemos el aumento del precio de la vivienda frente a la inflación desde 1890. Si se mantiene cerca del 0%, significa que el precio de las casas creció al mismo ritmo que la inflación. Así fue más o menos hasta la década de los 80, cuando el precio empezó a subir de forma rápida, aunque solo duró hasta 1989. A partir de 1996, los precios de las viviendas empezaron a subir más que la inflación, pero sin ser incrementos excesivos. En el año 2000 estalló la burbuja.com y muchas empresas quebraron. Los tipos de interés estaban al 6,5%, y para reactivar la economía, la Fed empezó a bajar los tipos de interés de manera rápida hasta el 3,5%. Entonces ocurrieron los atentados del 11 de septiembre, que intensificaron las bajadas de tipos de interés hasta dejarlos en el 1% en 2003, mientras que en Europa se pasó del 4,75% al 2%. Pasar en Estados Unidos de un 6,5% a un 1% provocó que los préstamos y las hipotecas fueran mucho más baratos, ya que había que pagar un interés muchísimo menor. Así que más personas empezaron a comprar viviendas, por lo que aumentó la demanda de viviendas, pero no la oferta. Cuando la demanda es superior a la oferta, los precios suben, como vimos que ocurrió con las mascarillas al inicio de la pandemia. Su precio se disparó. Así que los precios de las viviendas empezaron a subir más rápido. A esto hay que sumarle que algunos bancos empezaron a prestar dinero a casi cualquier persona,
sin importar su capacidad para devolverle los préstamos. Esto se le conoce como las hipotecas de alto riesgo o hipotecas subprime. Otros bancos, al ver cómo se estaba ganando mucho con este tipo de hipotecas, se apuntaron al carro y se generalizaron las hipotecas de alto riesgo. Además, los bancos podían transferir estas hipotecas a fondos de inversión o planes de pensiones, mediante instrumentos como los CDO. El inversor que invertía en estos activos pensaba que era seguro. Agencias de rating como Standard & Poor's cifró como casi nula la probabilidad de impago. Todo esto hizo que más personas se lanzasen a comprar viviendas, así que el precio siguió subiendo, que provocó un aumento de la inflación a mediados de 2004. Para evitar que subiese más la inflación, la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés. Mientras tanto, Michael Burry alertaba de la locura que había. Decía que había estudiado muy bien su nueva inversión apostando a que el mercado inmobiliario estallaría. No se creía que la mayoría de los CDOs fueran tan seguros como decía Standard & Poor's. Comparaba la situación de entonces con la burbuja.com. Sin embargo, las viviendas subían un 13% ese año. Todo el mundo quería participar de la fiesta. Empezó a ser habitual comprar una segunda vivienda para invertir, o comprar sobre el plano para vender más caro cuando se acabase de construir. En esta situación, la Reserva Federal continuó subiendo los tipos de interés, hasta dejarlos en el 5,25% en 2006. En Europa también empezó a verse este problema, y el Banco Central Europeo subió los tipos al 3%. Esto hizo que las nuevas personas que querían comprar una vivienda tendrían que pagar unos intereses por la hipoteca mucho mayores, ya que se habían subido los tipos del 1% al 5,25%. Así que menos personas decidieron comprar viviendas, y esto suponía un problema para el sector de la construcción, que podrían no vender la gran cantidad de viviendas que estaban construyendo. Además, muchas personas estaban a tipo de interés variable, y con esta subida de tipos, los intereses que tenían que pagar las personas subieron mucho. Como se concedieron hipotecas sin mirar la capacidad de las personas para devolver el préstamo, muchas personas no podían seguir pagando la hipoteca, por lo que sus casas se pusieron a la venta. Así que tenemos muchas casas en construcción, casas a la venta de propietarios que no podían pagar y menos gente dispuesta a comprar una vivienda. Menos demanda y más oferta. Así que el precio de la vivienda dejó de subir, y en 2008 y 2009 cayó el precio. Era la crisis de las hipotecas basura. Había estallado la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Standard & Poor's había cifrado la probabilidad de impago de los CDO como casi nula, aunque posteriormente sus datos internos revelaron que dicha probabilidad había sido del 28%. Rápidamente se extendió esta crisis y esta burbuja a otras partes del mundo, como Europa. Pero esto no acaba aquí. Como muchas personas no podían pagar las hipotecas, aumentó mucho la morosidad en los bancos y empezaron grandes problemas en la banca. David Einhorn se percató de los problemas de uno de los mayores bancos de la época y se puso corto en Lehman Brothers. Los problemas eran tal que Lehman intentó ser comprado por otros bancos, pero Bank of America y Barclays lo rechazaron. Aún así, Standard & Poor's le mantenía muy buena calificación. El 15 de septiembre de 2008, Lehman se declaró en quiebra, dejando una deuda de 600.000 millones. Las bolsas cayeron de forma importante y comenzó la peor crisis económica desde 1930. Historia para no repetir. Lo que podemos aprender de ella es cómo detectar cuando hay una burbuja. Empezamos viendo qué es lo que son. Una burbuja es simplemente un aumento progresivo y exagerado del precio de un activo muy por encima de su valor. Se provoca porque hay poca oferta y muchísima demanda, porque la gente piensa que esos activos van a seguir subiendo. Un indicio claro de burbuja en las acciones es que coticen a múltiplos desorbitados, como ocurría en 1929, con las acciones de Internet en 1999 o con algunas acciones de sectores calientes en 2020 y 2021. Como las acciones tienen múltiplos, como pueden ser las veces que cotiza la acción sobre ventas o sobre beneficios, es más fácil detectar burbujas que en otros activos. Podemos ver que llegaron a cotizar a muchas veces ventas. Veamos ahora indicios de burbuja que aplican a todos los activos. Aquí tenemos las fases que se suelen considerar en una burbuja. En la fase maniática,
entra el inversor particular. Aquí ya todo el mundo quiere invertir. En esta fase verás personas invirtiendo que no habían invertido nunca, y posiblemente sin un gran conocimiento del activo que están comprando. Posiblemente el motivo por el que invierten es porque han visto a algún conocido ganando dinero con ello. Cuenta la historia que en 1929 el limpiabotas de Rockefeller le empezó a hablar de inversiones. En aquella época no era nada habitual. Así que se dice que Rockefeller dijo lo siguiente: cuando mi limpiabotas invierte en bolsa, yo lo vendo todo. Otro indicio a colación de este es que esa inversión aparece en muchas conversaciones. Se suelen oír frases como que es algo que va a cambiar el mundo, como ocurría a finales de los 90 con Internet. Efectivamente, Internet ha cambiado el mundo. Pero los fundamentales de las compañías de Internet en 1999 no sustentaban los precios desorbitados que se pagaban por ellas. Y al final, la burbuja explotó. Cuando todo el mundo habla de invertir en un activo, es un buen indicio de que hay una burbuja. En estas conversaciones oirás cosas como esto nunca bajará. Se crean expectativas desorbitadas en torno a un activo y se suma la avaricia desorbitada del inversor. Este sería otro síntoma de burbuja. Otro indicio de burbuja es que los que se abstienen de invertir son tratados como idiotas. Esto le ocurrió a Warren Buffett a finales de los 90, por no comprar acciones tecnológicas, o a los que no invertían en 1929. Cuando hay una burbuja, los que ganan son los que van en contra de la manada, como hicieron Barry y Einhorn en la burbuja inmobiliaria. Otra de las burbujas donde Barry ganó dinero fue en la burbuja de las .com. La analizamos en detalle en el vídeo que te dejo aquí. También te dejo aquí el botón para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.